Padre, rogamos que el bendito y glorioso poder de tu Espíritu pueda reposar sobre cada una de nuestras vidas. Que como hijos podamos ser lavados en el poder de la sangre de Jesús. Y que nada impida, Señor, la manifestación de tu gracia, de tu sublime y de tu gloriosa bondad en favor de cada uno de nosotros. Te rogamos que cubras nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras almas, nuestros espíritus, oh Dios de la gloria, y que en el poder bendito de tu presencia, aun nuestros cuerpos puedan recibir la vida tuya, bendito Dios y Padre celestial. Por tu gracia te ruego, Señor, que nos cubras. Por tu gracia, Señor, te ruego que bendigas nuestras vidas y que toda obra de maldad y de pecado nuestra sea cubierta por la sangre del Cordero. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que las huellas que dejan el pecado en nosotros, Señor, por tu gracia sean desarraigadas y podamos tener la vida tuya fluyendo en cada uno de nosotros. Bendícenos y con tu gracia cúbrenos, Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a Isaías en el capítulo 11, donde estamos viendo los 7 atributos del Espíritu Santo de Dios. Y como cada uno de estos 7 atributos manifiestan la plenitud del Espíritu en favor de nosotros. Y lo que está haciendo Isaías es profetizando acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tanto su primera venida como su segunda venida, estableciendo su reino sobre la tierra. Y dice acá: saldrá una vara del tronco de Isaí, es decir, un descendiente de Isaí, que era el papá de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y aquí están los 7 espíritus de Dios. En realidad sabemos que es solamente un espíritu manifestándose en 7 atributos. Es la plenitud del Espíritu y todo lo que el Señor tiene en favor de nosotros, los seres humanos. Y hemos venido meditando en cada uno de ellos. Y estamos ahí cerrando con lo que es el espíritu de consejo. Cuando nosotros recibimos el consejo de Dios, la palabra consejo es una palabra hebrea que significa la estrategia, el plan, el propósito de Dios, el diseño de Dios. Entonces, al recibir el consejo de Dios, lo que tenemos es la perspectiva de Dios sobre una situación particular, sobre una dificultad, sobre un problema, una situación. Entonces hemos visto diferentes aspectos de cómo el Espíritu de Dios
trae su consejo para bendecir al pueblo, para bendecir vidas, para bendecir familias en momentos particulares. Situaciones que se han estado viviendo, situaciones que han estado pasando en las vidas de las personas. Entonces veíamos Jericó, por ejemplo, cuando ellos entran a la tierra prometida, como por el espíritu de consejo, Dios le revela a Josué qué es lo que tiene que hacer. Y el espíritu de consejo, por eso está conectado con el espíritu de poder. Porque cuando atendemos el consejo de Dios, lo que vemos es el poder de Dios manifestándose. El Señor le dijo a Josué que diera 7 vueltas sobre esa ciudad por 7 días y el último día diera 7 vueltas en total, y que a la última vuelta sencillamente los sacerdotes sonarían los shofares, las trompetas que tenían, y que toda la gente gritara, las murallas iban a caer. Entonces era la estrategia de Dios para una situación puntual que ellos estaban viviendo. Cuando el Señor trae su consejo, puede ser que en ocasiones no parezca lógico y racional. Porque Jericó era una ciudad amurallada con murallas muy enormes. Ellos estaban muy cerrados, muy seguros de lo que estaban viviendo, pero no sabían qué era lo que Dios iba a hacer. Así que cuando el consejo de Dios viene, puede ser que Él te lleve a decir cosas que en la lógica natural no funcionen. Como cuando Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 9 escupe, toma lodo, lo unta en los ojos de ese ciego de nacimiento y lo envía al estanque de Siloé para que él se lave los ojos, y cuando él hace eso, regresó viendo. No tiene nada que ver, no tiene ninguna lógica, pero ¿qué es lo que funciona? Obedecer el consejo de Dios, obedecer la palabra de Dios. Creer a lo que Dios ha hablado, creer a lo que Dios ha dicho, es lo que libera el poder de Dios. Lo mismo en Marcos capítulo 8, en el verso 22, hay un ciego, él lo saca de Betsaida, pero esta vez el Señor hace algo diferente. Esta vez no hace lodo, pero dice la Biblia que escupió directamente en sus ojos y puso las manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mira y sencillamente ve a los hombres como si fueran personas como árboles que se movían. Por lo menos está viendo como los bultos ahí. Y vuelve el Señor y pone las manos sobre él por segunda vez y recobró completamente la vista. Es el espíritu de consejo operando en la vida de Jesús. ¿Qué tiene que ver la saliva de Jesús? ¿Saliva milagrosa? No, es que el Espíritu de Dios quiso en ese momento moverse de esa manera. Jesús seguía la guía del Espíritu y por eso los milagros se manifestaban poderosamente. En ocasiones ponía las manos sobre los enfermos. En otras ocasiones enviaba una palabra. En ocasiones, por ejemplo, cuando detiene el féretro que van a sepultar al hijo de la viuda de Naín, pone la mano sobre él y sencillamente se levanta a la luz de todos. En el caso de Lázaro, él declara: Lázaro, ven fuera. Y uno lee en el Evangelio en Juan capítulo 11 que Lázaro salió, pero los estudiosos dicen que él estuvo esperando 3 horas ahí, que Lázaro saliera. Y Jesús no se movió. La gente empezó a dispersarse por el tiempo. Jesús solo se quedó allí esperando. Y 3 horas después aparece Lázaro frente a ellos después de 4 días de muerto. Entonces, en el uso de los dones del Espíritu Santo, nosotros vemos estrategias que Dios nos da y cambian en cada situación particular. Por eso se depende es del consejo del Espíritu de Dios. No se depende de una fórmula. No se depende de
un paso a paso, punto 1, punto 2, punto 3, no. Imagínense que el Señor hubiera declarado eso. Bueno, punto 1, escupes al piso. Punto 2, coges y haces lodo. Punto 3, lo pones en los ojos que quede bien embarrado. No. Eran momentos particulares de la guía del Espíritu Santo. Así lo hacía el Señor. Entonces, en ocasiones Jesús hablaba una palabra de sanidad y la persona era sana. Como cuando el leproso se le acerca a la distancia y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo, quiero ser limpio. Con una palabra fue restaurado completamente. Entonces, en otras ponía las manos sobre los enfermos. En otras el Señor tocaba la parte afectada, como cuando habló del ciego y puso sus dedos en los oídos del sordo, en los oídos del sordo, y luego declaró una palabra, efata, ábrete. Y la persona recobró. ¿Por qué lo hacía de una manera diferente permanentemente? Porque no se depende de una estrategia, se depende de la voz de Dios, del consejo de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está hablando. Y por eso es tan importante frente a cada situación particular dejarnos guiar por el Señor. Veíamos el domingo cómo aún el espíritu de consejo en Génesis 30 y 31 le permitió a Jacob ser un hombre próspero. Porque en un sueño el Señor le mostró cómo hacer que los rebaños pudieran aumentarse, pero a su favor. Porque el suegro en ocasiones le decía, todos los que nazcan, que sean rayaditos, serán tuyos. Y en ese momento todos nacían rayados. Todos los que salgan moteaditos o oscuritos son tuyos. Y así sucesivamente. Y el Señor en un sueño le muestra a Jacob cómo cortar unas varas, cómo dejarlas con rayas y ponerlas simplemente en los lugares de los abrevaderos, para que mientras las ovejas estaban en celo y había el apareamiento, simplemente miraran allí, y conforme miraban las varas rayadas, así salían las crías. O sea, eso genéticamente no tiene ninguna explicación. ¿Cómo va a ser que de un ovejo blanco y una oveja blanca salga una oveja negra? No era posible, genéticamente no había razón. Y pasaba. Porque era la forma en la que el Señor había dicho que iba a bendecir a Jacob. Entonces, cuando oímos la voz de Dios, el consejo de Dios, del Señor, sobrenaturalmente todo opera. Miren otro milagro que viene de prosperidad por el espíritu de consejo. Ustedes se acuerdan en el libro de, vamos a leerlo mejor, porque sé que algunos no es que no se acuerden, nunca lo han leído, entonces vamos a leerlo. El libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Capítulo 4, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Pilas, no jueguen. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, mis hijos se van a convertir en esclavos porque tenemos deudas. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Es todo lo que tenemos. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.
Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos noten esto: vivid de lo que quede. Imagínense el consejo de Dios. Están en deuda. Sus hijos van a ser esclavizados por la deuda. Y llega a consultar la voz de Dios, el consejo de Dios. Y por el espíritu de consejo, Eliseo habla esta palabra. Y noten que si hubiesen habido más vasijas serían llenas de aceite. Pudieron coger las vasijas, las más que ellos pudieron, pero no habían vasijas. Así que el problema no fue el aceite. El problema eran las vasijas. Si hubieran tenido más vasijas, más aceite habría llegado. Y déjeme poner un pensamiento aquí. Cuando nosotros nos juntamos como pueblo de Dios en una reunión como esta, tú tienes que venir con esa hambre de Dios. Porque cuando juntamos el hambre, entonces el aceite se multiplica, el vacío se multiplica, y el vacío de tu corazón atrae el aceite del cielo. ¿Me escuchaste eso? Cuando tú vienes con hambre de Dios y con un gran deseo de que Dios te bendiga, que Dios te llene, que Dios te unja, el aceite va a venir. Pero si tú vienes lleno, atiborrado de las cosas de este mundo, ¿cómo vas a ser saciado del aceite celestial? Te lo pongo gráficamente. Si tú un día tienes hambre y de repente solo tienes para comprarte una Coca-Cola y un pan en un lugar, y te compras eso, por supuesto disimulas el hambre y quedas como saciado, pero es una saciedad falsa, ¿cierto? Luego vienes a un lugar y te dicen: mira, te queremos invitar a almorzar, hoy nos está visitando el mejor chef del mundo y ha preparado para nosotros este platillo y estos platillos, y queremos. Y la persona dice: lo siento, me acabé de tomar una Coca-Cola de 3 litros. Lo siento, no puedo. Porque ya estoy, ¿qué diría uno? Lleno, ¿cierto? Cuando tú vengas acá, no vengas lleno de Coca-Cola y un pan de esos ni siquiera de masa madre, que ahora es lo famoso, ¿verdad? No vengas lleno de eso, ven con hambre. Ven con un vacío, ven como una vasija que necesita ser llenada. Y cada día levántate delante de Dios con un vacío en el mundo espiritual, con hambre para que Dios te llene, porque el aceite no va a escasear. Mientras que haya vacío, el aceite siempre va a fluir y va a fluir. ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando todas las vasijas estaban llenas, cuando no había más vasijas vacías. ¿Estamos claros? Muy bien, ese es gratis, ese no se los cobro. Pero mi punto es que aquí, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de consejo, una familia, una viuda y unos hijos fueron librados de una esclavitud. Fueron librados de ser oprimidos por sus acreedores. Por el espíritu de consejo, tú y tu casa pueden ser librados de los acreedores del pasado. El hombre
Ya no estaba, pero dejó deudas. Y aunque estaba muerto, las deudas seguían. Puede ser que tus antepasados ya no estén, tus padres o tus abuelos o tus bisabuelos, y sin embargo hayan deudas pendientes en el mundo espiritual, y esa sea la razón por la que tú y tu casa están en esclavitud hoy día. Esclavos a las deudas, a la enfermedad, esclavos a los divorcios, esclavos a los vicios, esclavos a la escasez, esclavos a la pobreza. Por el espíritu de consejo, Dios puede libertar una casa, porque aquí hay una libertad de una familia de la esclavitud. Entonces, cuando el espíritu de consejo está operando, nos está aún librando de situaciones del ayer, de cosas, de deudas que nos van a caer encima por nuestros comportamientos. Porque Dios visita, dice Éxodo 20, la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Entonces, en nuestra línea de la cual nosotros ascendemos, nuestros padres pudieron haber pecado, nuestros abuelos y bisabuelos, y aún pecados de ellos puedan estar reclamándonos a nosotros. ¿Por qué no reclaman? Porque como nosotros también hemos pecado, porque como nosotros también nos hemos equivocado y quizás hayamos perpetuado la maldad de ellos en nosotros, entonces las fuerzas del mal que los oprimieron a ellos en el pasado, ahora como una base legal, nos reclaman a nosotros. Tienen una legalidad espiritual para reclamarnos, para oprimirnos. Lo mismo que en el caso de una herencia. Si los abuelos nos dejaron una finquita y esa finca fue de nuestros padres y de los tíos y toda la cosa, y ellos se fueron muriendo, los herederos ahora digamos que somos nosotros. O sea, opera en el mundo de la legalidad de la misma forma que herencias que hayamos tenido. Miren que hay gente que hoy vive y dice, no, es que esta casita fue la casa de mis bisabuelos. Esta casa tiene más de 100 años. Y esta cama donde yo me acuesto también tiene los mismos 100 años. Hay casas así que no las modifican, pero nada. Y esta pintura, mira esta pintura acá. Este cuadro lleva 120 años. Acá nadie lo ha movido porque era de la tatarabuela. Y bueno, y todo ese tipo de cosas. Espiritualmente, por el espíritu de consejo, se pueden resolver situaciones del pasado. Y esa familia, en el caso de este siervo, este hombre de Dios, por el espíritu de consejo, fueron libertados ellos como familia de las deudas que había dejado este hombre. Entonces nosotros podemos estar arrastrando situaciones. Miren que hay líneas familiares sencillas como esta. La abuelita se deprimía, se amargaba y a veces se le corría el champú. La mamá se amarga, se deprime y también. La hija, que eres tú, también en ocasiones te amargas, te deprimes y hay una línea por allí. Y ahora tienes una hija que está pasando lo mismo. Son herencias generacionales de maldición. Y puede ser que una bisabuelita ahí atrás abrió una puerta porque le gustaba la brujería, porque le gustaba el ocultismo, porque hacía cosas de hechicería y abrió esa puerta de maldición que empezó desde la bisabuela, a la madre y ahora a esta hija. 4 generaciones involucradas en una práctica de maldad. Cuando viene el espíritu de consejo, el Señor por esa palabra revela lo que estaba pasando. Por eso les dije hace unos días atrás que la plenitud del espíritu, los 7 atributos del espíritu se manifiestan en el espíritu de revelación y el espíritu de poder. Revelación y poder.
Del mismo modo en los dones del Espíritu. Hay dones de revelación y hay dones de poder. ¿Sí? Tiene que ver, es con la naturaleza del Espíritu Santo. Y por eso aquí, en este caso, vemos cómo esta familia recibe una bendición. Ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cómo se da un rompimiento de la maldición que este padre quería traer a sus hijos, y en este caso hijos varones? ¿Cómo se da ese rompimiento para que esta familia no esté en escasez? Para que esta familia aquí en adelante no tenga deudas, no tenga opresión. Ahora tú dirás, ¿y aceite? Sí, porque era aceite de oliva. Era demasiado costoso. La fabricación del aceite de oliva no era algo barato, costaba. Y estaba presente para todos los usos posibles en medio del pueblo de Israel para esa época. Así que era algo costoso y era algo valioso. Vender el aceite, pagar la deuda y quedar con un remanente de bendición para seguir viviendo. Porque le dice, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Les dio un capital de trabajo. O sea, ¿se dan cuenta lo que sucedió aquí? Por el espíritu de consejo se rompió una maldición financiera y esta familia fue bendecida. Miren, amados, es una palabra del Espíritu de Dios. Es el consejo de Dios viniendo para una familia, para librarlos de situaciones ancestrales. Y ahí cuando tú entras en comunión con Dios, entonces vas identificando patrones que han caracterizado tu familia. Por ejemplo, hay familias donde los hombres se vuelven solterones. Y los tíos abuelos solterones. Locos por ahí, mujeriegos, pero nunca se casaron. La siguiente generación, lo mismo. Locos por ahí, tampoco. De pronto algunos padres solteros y eso, pero no se casaron. Y tipos ahí que terminan la vida solos, por ahí los van a visitar allá al San Isidro y por allá esos lugares. Pero están ahí, no tuvieron familia, no tuvieron hijos. Y eso no es normal. Lo mismo en el caso de las mujeres, las famosas solteroncitas por ahí. Que las tías abuelas solteronas, que las hermanas de mi mamá solteronas y toda la cosa. Y finalmente nunca se casaron, quedaron ahí como para limpiar Biblias. Son maldiciones. La abuela nunca se casó, la bisabuela nunca se casó, fue madre soltera. La bisabuela madre soltera, la abuela madre soltera, que fue la mamá de mi mamá. Entonces yo nací de una madre soltera y ahora yo madre soltera. Y que tuve una hija. Si no se rompe esa maldición, esa hija también será madre soltera. Esa es la realidad. Todo eso hay que romperlo en el mundo espiritual. Hay que romperlo. ¿Sí? Pero este es el espíritu de consejo. Y el Señor viene y revela situaciones para que uno trabaje. A veces la gente está desesperada por un hijo que es marihuano, o drogo, o tusitero, no sé cómo se dirá. Me inventé esa, tusitero. Y está ahí loco metiendo tusi y todo. Y esa cosa como es de costosa. Porque el que está metiendo tusi está embalado. En serio. Una cosa de tusi vale 100,000 pesos. Un gramito de tusi. Pero si lo hacen por ahí en el Solferino se lo dan en 50. Pero eso es delicado. O sea, es grave. Imagínate. Y unos pases de tusi, que es lo que los jóvenes hoy están metiendo en las fiestas electrónicas y todo. Les dura un ratico, 1 gramo, 50,000. Se lo aspiraron en 50,000. En cuestión de nada, 100,000. Bueno, es eso. Entonces hay que abrir los ojos. Pero ustedes están orando por el tusitero este. No tuitero, tusitero. Y Señor, pero ¿por qué no nos escuchas? Resulta que el papá de este tusitero también fue drogo, o lo es. Y resulta que el abuelo también, un viejito ya,
con órdenes de captura de los hornos crematorios y todavía metiendo marihuana. Y no, pero este viejito ni pena le da, pues, tan viejo y marihuanero. No, Dios mío. Pero hay una maldición ahí. ¿Entiendes eso? Hay una maldición. Entonces tú, como mujer sabia que ves a tu hijo marihuano, tienes que empezar a orar y a romper eso. Y a pedirle a Dios que en su gracia, no solamente los pecados de tu hijo, sino de su padre y del abuelo y quizás del bisabuelo, empiecen a romperse. Para que las deudas que hay, que ahora le reclaman a ese hijo, porque no es inocente, entiéndelo. Ese hijo tucitero o marihuano no es inocente. Entiéndelo, no es inocente. Lo que pasa es que tiene fuerzas demoníacas que, a ver, la escritura dice en el libro de Proverbios, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Les voy a dar esa cita. Porque muchas madres ahí en su inocencia, no sé si es inocencia o bobada. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. No, que pesar de mi muchacho, salió igual que el papá. O sea, la culpa no es del muchacho, la culpa es del papá. No, eso no es cierto. Porque el muchacho, obvio, tiene una maldición que lo antecede, que lo persigue. Pero si él se parara con firmeza, la maldición no lo tocaría. La maldición entra a ese marihuano, del papá, del abuelo, del bisabuelito marihuano, porque ese muchacho abrió la puerta. Pecó contra Dios. ¿Entienden eso? Si no hubiera pecado, por más marihuaneros que tuvieran ahí, de ahí para atrás, olvídate que no lo toca. Porque él decidió deshonrar a Dios voluntariamente. ¿Queda claro? Es como en una familia. Todas las mujeres madres solteras, excepto una. Ella tiene la misma maldición que el resto, pero ella, ¿por qué decidió no ser madre soltera? ¿Por qué decidió guardarse y esperar hasta su matrimonio? Fue su decisión y Dios la respaldó. ¿Sí estamos claros en esto? Porque es que hay madres que realmente, en serio, no sé si es ingenuidad o bobada. Ay, que pesar de mi muchacho, es que el papá fue muy loco, yo me metí con él, era una muy niña y todo, pero no, ese hombre es muy malandro. Que pesar de mi muchacho, no, pesar de mi muchacho no. Si tu muchacho no hubiera deshonrado al Señor, nada le hubiera pasado. Es que la maldición acaso es gratis. Como que es que, no, bueno, a ti te tocó. No. Si él se hubiera plantado, porque todos los seres humanos sabemos elegir entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Amén. Todos sabemos qué es correcto y qué no es correcto. Cuando la persona decide lo que no es correcto, la maldición inmediatamente le cae. Viene sobre esa vida. Queda clarísimo. Pero si yo me decido, no, Padre, por favor, guárdame, por favor, bendíceme, por favor, Señor. Mira, yo conozco el testimonio de un hombre que hoy sirve al Señor. Y a él de niño, en la casa de ese hombre, procesaban drogas. Y en esa época, estamos hablando de cuando él era un niño, hace 30, 40 años atrás, a él lo tomaban para que él llevara los encargos. ¿Quién iba a sospechar hace 40 años de un niño? No. Y él veía cómo y ayudaba a empacar, le enseñaron a pesar. Y pesaba y metía en las bolsitas y todo. Y papito, vaya, esto es para tal, allá le dan tantos billetes de estos. Y él llegaba, iba, o sea, era el jíbaro, pero el niño no sabía. Nunca ese niño, probó la droga, nunca. Estuvo todo el tiempo inmerso en eso. El papá era un jíbaro horrible. Y la mamá pues obviamente también ayudaba ahí a hacer el negocio. Imagínate eso. Pero él como tal nunca probó la droga. Y tenía toda la maldición, toda el antecedente para hacerlo. Nunca lo hizo. Fue su decisión, ¿entienden eso?
Tenía toda la maldición encima. Padres que hacían microtráfico, organizaban todo, recibían y el niño se iba, aprendió a movilizarse y todo. Y él con sus entregas, imagínate, lo enseñaron a coger bus y todo, porque ni taxi le daban, a coger bus a llevar las entregas. Y él iba y tal cosa y le dan tanto y él se llegaba con la plata a la casa. ¿Te imaginas eso? Entonces no depende, ay, qué pesar de mi muchacho. No, pesar no. Tu muchacho, perdón te lo digo clarito, es un malandro. Él tiene que arrepentirse para que la maldición se invalide. ¿Sí estamos? Y miren que aquí la familia se encerró toda, la mamá y los hijos, en intimidad, pusieron el vacío y el aceite empezó a llenarse. Esto sale con oración y ayuno. Esto sale es en intimidad con Dios. Hay que estar buscando al Señor. El Señor nos da el consejo de revertir todas las maldiciones. Pero nosotros tenemos que permitirle a Dios bendecirnos. ¿Sí? Hay gente que tiene una maldición como mental. Todos son como rayaditos en la familia. Los papás rayaditos, los hijos también, los abuelos, todos tienen su rayita ahí. Eso es una maldición. Y ahora el hijo también salió como, uy, padre, ¿qué es esto? Y ahora como hay ciencia y todo, ahora a todos esos rayaditos raritos ya les tienen nombre y todo eso ya tiene síndromes científicos y todo. Y, bueno, hay diagnósticos. Antes todo no es como especial. Todo eso era, ahí caía todo el mundo. ¿Sí o no? Así era antes. Si nosotros oramos, esa maldición de raya se invalida. Dios puede traer sanidad. Dios puede revertir cosas aún genéticas. Mire, yo estuve en unas conferencias hace unos años en Guayaquil y el hombre que predicaba, Gary Weston, no se me olvida, él había sido un niño Down. Pero down, y él mostró las fotos allá. Y Dios oyó las oraciones de su madre y de su padre. Y todo el efecto que había sobre ese niño fue revertido. Dios trajo sanidad genética. Y ese hombre se volvió parte de un ministerio evangelístico muy grande en el mundo. Ministerio de Morris Cerullo. Muy grande, y él era parte de ese ministerio. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le dejó así los ojitos así achinaditos como tú sabes, los Down. Se los dejó así como marca, para que cuando él contara el testimonio la gente decía, sí tienes cara de lo que fuiste. Pero era un predicador hermoso de Dios, hermoso, lleno de dulzura, de pasión por Dios, de fuego. Y Dios revirtió eso. Y él nos explicaba en esa conferencia de pastores esto que estoy hablando. Que cuando hay gente que en realidad se planta y Dios le da una palabra y Dios trae su consejo, porque Dios les habló y les dijo a la mamá una vez, porque el niño era muy enfermito, le dijo, este niño será un predicador a las naciones. El Señor le habló eso. Y ella oraba por ese niño, lo bendecía, intercedía por él. Y Dios le fue restaurando y lo levantó para su gloria. Ese hombre todavía predica el evangelio. Y amados, cuando recibimos el espíritu de consejo, el poder de Dios es desatado. Porque como de una sola botella de aceite, que es todo lo que ella tiene, se multiplica el aceite y se multiplica y se multiplica y se multiplica. Y si hubiera seguido multiplicando, el aceite no habría parado de fluir. El problema fue ellos, como que, ¿dónde más? ¿Qué más hacemos? ¿Dónde más? Traigan a ver algo. Imagínate aceite que Dios mismo estaba haciendo. Multiplicándose aceite. Un aceite debió haber sido una excelentísima calidad. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿cuánto podemos nosotros ver del poder de Dios si venimos a su presencia? Por eso, por la obra del Espíritu de consejo, tenemos un mensaje divino que nos permite ver la obra de Dios realizada, que nos permite ver el
poder de Dios manifestado. Por eso les he dicho que las manifestaciones del Espíritu van unidas. Es el Espíritu de Dios, que ya estudiamos. Y la primera parejita que aparece es espíritu de sabiduría y de inteligencia. Son pegaditos. Luego el siguiente nivel, espíritu de consejo y de poder, van pegaditos. Y la última parejita es espíritu de conocimiento y de temor al Señor, van pegaditos. Porque tú tienes que conocer íntimamente a Dios para poder tener respeto por Él. Van conectaditos, si te dan cuenta. Pero todavía no hemos hablado de ese. Así que, amados, nosotros, al recibir el espíritu de consejo en una profundidad profética y en un mensaje, está siendo revelado quién es Dios. Porque lo que revela el espíritu de consejo es la naturaleza de Dios. En este consejo, esta mujer llega angustiada. Oye, tu siervo, mi marido, tú sabes que era un hombre que temía a Dios, pero nos dejó deudas. Era como loquito con las finanzas. Estamos endeudados. Y miran, han venido nuestros acreedores a llevarse mis hijos. ¿Qué haré por ti? Declárame qué tienes en casa. ¿Quién le dice eso al profeta? El Señor. Hay una salida y la salida está en casa. Hay gente que piensa que la salida es ganarse el baloto y por eso lo juega cada día. O cuando está gordo, cuando está en 20,000 millones. Ay, Dios mío, dame esos 20,000 millones. Terminamos esa sede en cuestión de nada. Y piensa que haciéndole esa cuña, entonces Dios se va a mover. No. ¿De dónde va a venir la provisión? De lo que tú tienes en casa, de lo que tú haces. Escúchame. Cuando Dios quiere bendecirte financieramente, Dios ha puesto habilidades, capacidades y destrezas en ti, y a través de esas habilidades, capacidades y destrezas es que Él va a bendecir la obra de tus manos. Sí estamos. No es que a mí se me ocurrió un emprendimiento de energía fotovoltaica. Ah, qué bueno, ¿y tú eres ingeniero? No, yo soy panadero. ¿Y sabes algo de eso? No. ¿Has estudiado? No. ¿Conoces lo que es la energía fotovoltaica? No. ¿Te lo habló Dios? No. Entonces no es de Dios. ¿Estamos claros? Dios va a bendecir es lo que ya tienes, lo que sabes. Y Él puede empezar con los potenciales y los dones que ya te ha dado, bendecir eso. Para que, si eres panadero, hagas el mejor pan. Y la gente sea feliz haciendo fila allá afuera de tu panadería. Me contaban los muchachos en Medellín, porque tú sabes que a ellos les gusta el buen comer, los de alabanza. Que en Medellín hay una panadería. Y que desde las 6 de la mañana están haciendo fila la gente. 6 de la mañana, Juan José está por ahí. Él es el que más probó ese pan. No, pero es una locura. A las 6 de la mañana ya la gente está haciendo fila. ¿Te imaginas el negocio? Esos son los que necesitamos. Y esos son los negocios que Dios puede revelar. Son los negocios que Dios revela. Esos son los emprendimientos. Si tú has soñado con ser un emprendedor, métete delante de la presencia de Dios. Humíllate delante de Dios. Y eso sí, no pongas corazón de piedad cuando no lo tienes. Padre, si tú me bendices, la sede será un hecho. No pongas con hipocresía. Porque si ahora no eres generoso con lo que tienes, mañana con lo que Dios supuestamente te va a dar, tampoco lo eres. ¿Estamos claros? No, pero sí puedes pedirle a Dios, Señor, ¿qué hacemos, Padre? ¿Qué hacemos? Conté el caso de Gio el barbero en la última reunión el domingo. Estaba ahí, venía trabajando con cosas normales y esto, en pandemia. Y empezó a ver videos de eso. Y empezó a surgirle la idea. Hoy es un barbero profesional. Es el barbero oficial del Once Caldas.
Sostiene su familia con eso. Eso se llama espíritu de consejo en acción en medio de nosotros. Y Dios lo ha bendecido y lo ha prosperado, le dio habilidad. Un emprendimiento que surge ahí. Un deseo que surgió a él, llamaba eso la atención. Y simplemente Dios lo que empezó fue a charlarle de cosas propias de su corazón. Y ahora el hombre está echando para arriba. Imagínate. Así que ve agendando tu cita porque de pronto no te atienden. ¿Entiendes? Ese es el espíritu de consejo. Y Dios lo bendijo la obra de sus manos. Dejó todos sus negocios y está dedicado solo a eso. ¿Entiendes? Y está ganando dinero que antes nunca había ganado. Es prosperidad. ¿De dónde vino eso? De esto que estoy hablando. ¿Te das cuenta? O sea, son casos reales, amados. Dios está interesado en todo. Dios está interesado en tu bienestar, como dice tercera de Juan. Dios, yo deseo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperidad emocional, prosperidad espiritual, prosperidad física, prosperidad financiera. Pero tu alma tiene que prosperar. Tú tienes que dejar de ser una persona almática, gobernada por las emociones. Ay, qué pesar. Otra vez lo mismo, pastor, qué pena. Quiquecito, usted que no le gusta que uno le hable de lo mismo, pero aquí vengo con lo mismo. Hay que prosperar en el alma. O sea, tu alma tiene que ser gobernada por el Espíritu, para que todas las demás áreas de tu vida sean bendecidas, sean prosperadas. Y hay gente que, yo les he dicho, que los creadores inicialmente de ese algoritmo de búsquedas en Google, ese algoritmo inicial se lo reveló el Señor, fue a un hombre creyente. Fue un cristiano que recibió eso en una revelación cuando él está ahí pensando en cómo hacer cosas. Y Dios le dio eso. Solo que él vende toda la idea y todo. Y obviamente él se hizo millonario con eso. Eso lo vendió y esto lo sacaron a un nivel al que nosotros lo conocemos. Pero esa idea inicial fue a un hijo de Dios. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿qué puede hacer el Señor por el espíritu de consejo? Todo por ti. Solo que hay que venir a estar en el secreto, escuchar de Dios Padre. ¿Qué es esto? ¿Qué es la puerta que yo tengo abierta? ¿Por qué yo tengo un ciclo? Yo estoy bien, me empiezo a deprimir, mi hijo, mi hija se descarrila, yo toco fondo, me desconfiguro, vuelvo otra vez y trato. Y estoy en un ciclo. No salgo de ahí. Estoy bien, mi esposo es un malandro, empieza a ponerse mal, me deprimo, me enloquezco, toco un fondo, piso allá, muerdo el polvo, vuelvo y me arrepiento, subo un poquito, estoy un poquito bien y otra vez el ciclo. Y hay personas con ese ciclo de maldición. Tienes que romper eso. Rómpelo. Recibiendo el consejo de Dios, recibiendo eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este pecado? ¿Por qué esta fuerza maligna tiene tanta influencia sobre mí? ¿Cómo rompo esto? ¿Cómo rompo ese yugo de lesbianismo que me ha atormentado desde hace años? Ahora soy casada, soy madre, soy hasta abuela y todavía es que lesbi. ¿Qué pasó? Padre, háblame. Revélame lo que tengo ahí, Señor. ¿Qué es la situación, por favor? Y cuando tomas en serio, Dios te trae una palabra y se rompe esa maldición. ¿Sí estamos? Hombres que no pueden salir de sus luchas, de sus debilidades. Hombres que quieren casarse, pero no tienen con qué. Yo sí quisiera casarme, pero uno con un mínimo y ahora con la carne tan cara. Bueno, si en serio te quieres casar, pregúntale a Dios, Padre, yo necesito ser un hombre bendecido, prosperado, para poder bendecir mi esposa, mis futuros hijos. Entonces dime qué hay que hacer, Padre. Y tienes que empezar a hacer serio. Pero te quieres casar y bien flojo para buscar a Dios. Te quieres casar y fornicando. Te quieres casar y siendo un malandro. No, por favor, no.
Vamos a ser coherentes. ¿Te quieres casar? Bueno, prepárate. Tú como mujer te quieres casar y te queda maluca una agua hervida. Y no es que vas a conseguir no vas a ser la esclava, pero una esposa, si tenga empleadas, tiene que saber. Por supuesto, esto no es machismo, por favor. No, pero es diseño de Dios. Se quieren casar y que no les da pereza cocinar, les da pereza lavar. ¿Qué si el día, digamos que te cases con un millonario, supongamos, con el hijo de Messi? Te cases con él y un día no vayan tus empleadas. Y entonces tu marido aguanta hambre, ese día los niños aguantan hambre porque es que a ti te da pereza. Por favor, hay que ser mujer. Y eso no tiene nada que ver con que este pastor nos quiere pues mantequeando, ¿qué? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una mujer tiene que aprender cosas. Lo mismo que un hombre. Se quiere casar y es un vago. No trabaja, la mamá lo mantiene, la abuelita es la que le da para que compre la hamburguesa a la muchacha esa, la abuelita. La abuelita saca la pensioncita ahí todo antes de que se la embargan. Tenga pues mi hijo, ahí le doy los 50 para la hamburguesa. Y eso sí no se puede antojar de otra cosa, porque donde se antoje una malteada, no, la malteada te cae mal. Vamos a pedirla en combo. Y es porque la abuelita no le dio sino 50,000. No, qué vergüenza eso. ¿Y cuántos años tiene? No, yo soy un pollo, tengo 35. Padre. Pero se quiere casar. ¿Se dan cuenta? Esas incongruencias que hay en medio del pueblo de Dios. No, vamos a tomar en serio todo. Y vamos a prepararnos, las mujeres a prepararse como unas mujeres en todo el sentido de la palabra, mujeres llenas de sabiduría, de gracia, con dominio propio, que sus almas no las gobiernan, no mujeres almáticas, movidas por las circunstancias, movidas por las situaciones, mujeres serias, con palabra de Dios, con conocimiento íntimo de Dios, que saben hacer guerra espiritual, que saben orar, que saben buscar el rostro de Dios. Esas son las mujeres verdaderas para un esposo. Esposos sabios en intimidad, que santifican la casa, que son hombres de ejemplo, de bendición, que su vida está cada vez más y más reflejando a Cristo. Y ahí Dios los bendice. Pero que te quieres casar. ¿Y saben quiénes sí se quieren casar? Los de 16 y 17. Ellos sí hablan de matrimonio. En cambio el de 35, ya el de 40, no estoy orando. ¿Orando qué? Te cogió la noche. No te van a decir papi, sino tato. No vas a tener hijos, sino nietos, por favor. Por favor. Para criar hijos se necesita fuerza, ¿se imagina? Y más estos niños tan despiertos de hoy día. Hay que tirarse al piso, hay que moverse, hay que correr. Ay, no, papito, no, venga, que esta artritis no me deja, venga, suave. No corra, mi amor, venga. No, se necesita vigor, fuerza, sabiduría de Dios. Ya ancianos y que para ser papás. No, por favor, vamos a ser coherentes. Y vamos a dejarnos preparar verdaderamente delante de la presencia de Dios. Y solo un consejo de Dios puede destrabar en el mundo espiritual cosas que han estado atadas, que han estado ahí impidiendo la bendición de una familia. Solo una palabra. Mira esta mujer con tanta angustia que se acerca a este hombre, y una sola palabra del espíritu de consejo trajo la bendición para ella, sus hijos y sus generaciones. Vive de lo que te quede, vende todo y vive de lo que te quede. O sea, fue una bendición. Se rompió la maldición de ahí hacia atrás, y lo que ahora va a haber es bendición para las generaciones futuras. Bendición para ellos. Pero se necesita estar verdaderamente delante del Dios Todopoderoso. Por eso necesitamos el espíritu de consejo, para tener el modelo exacto de Dios, la estrategia perfecta de Dios. Porque todo lo que Dios dice y hace es perfecto. ¿Cómo hace lodo? Le untan los ojos, ve a Siloé. Alguien tuvo que llevar al ciego a Siloé, o por lo menos guiarlo hasta allá. Alguien lo llevó, se lavó en Siloé, regresó viendo. Y eso fue un milagro tan poderoso que después, por ese milagro, determinaron que Jesús tenía que morir. Tú lees todo Juan 9 y te das cuenta de eso.
algo sobrenatural que manifestó la obra de Dios. Entonces, amados, Dios, por medio del espíritu de consejo, nos da revelación de su voluntad, de su corazón. Y por eso necesitamos intimidad con Dios, estar cerca de Él para ser guiados. Miren, ahora estamos en un momento donde cada paso que demos tiene que ser exacto, porque cualquier situación que hagamos equivocada va a traer consecuencias. Cualquier decisión equivocada. Miren ahorita cuántas personas están tomando la nefasta decisión de hipotecar sus casitas, irse para México, tratando de pasar allá. Una decisión que no fue guiada por Dios. Fueron allá, se entregaron y los deportaron. Perdieron el dinero, la hipoteca, ahora no tienen trabajo y están a punto de perder sus casitas. Porque fue una decisión que parecía correcta. No, los coyotes dijeron, no, tranquilo, nosotros somos los mejores coyotes de acá, olvídate, te pasamos allá, te damos cita con Joe Biden, te damos cita si quieres. Y la gente confía en eso. Eso se volvió una mafia, un tráfico ahí perverso. Y la gente empeñando, haciendo todo, renuncian a sus trabajos aquí y se van para allá. Pierden todo. Parecía lógico. No, pero es que unos amigos míos se fueron y están allá y tal cosa y mandan fotos allá en Miami-Dade y todos felices y todo, tomándose una piñita colada sin licor ahí al borde de la playa en Miami, todo un sol impresionante. Yo no, mira acá la vida nuestra, estamos sufriendo acá en Miami. No, sí, el Señor, ya, este es del Señor. ¿Te dijo Dios a ti? ¿Te habló Dios a ti? ¿Fue el consejo de Dios directo para tu vida? ¿Por qué no funcionó? Y después, ¿sabes qué viene la gente? ¿Y Dios por qué no nos permitió pasar? Y hay gente que lleva una cantidad de mentiras. Se inventan cosas, llevan mentiras, engaños. Y después le dicen, Señor, ¿y tú por qué no permitiste? Imagínate. Y dices que cristianos. Con mentiras, con engaños, se llevan unos casos, puras mentiras, todo mentira. Y quieren que Dios bendiga eso. ¿Tú crees eso? No, iglesia amada, no nos dejemos engañar ahorita. Necesitamos el espíritu de consejo de Dios. El espíritu de consejo. ¿Que te vas a ir? Bueno, vas a hacer lo correcto. Si Dios abre la puerta, la abre, ya. Y nos mandas fotos allá de Miami tomándote un coctelito sin licor. Está bien. Pero que sea Dios. Asegúrate que sea Dios. ¿Y vas a hallar papeles? Sí. ¿Y son los papeles verdaderos? Pues, o sea, verdaderos, como que uno diga, pues verdadero. No. Ya entra, ya no. No, las cosas de Dios. O sea, escúchame esto. Las puertas que Dios abre, no las tienes que derribar a puntapiés. ¿Está claro? Una puerta que Dios abre, la abre. Pero hay gente que quiere que la puerta la abra el Señor y tú la derribas a la fuerza. Eso no existe. ¿Queda claro? No existe. Haz las cosas en Dios. Todo en el Señor se va dando. Obvio que hay tropiezos. Obvio que hay fuerzas demoníacas que quieren hacer daño. Obvio que sí. Pero tú tienes que aprender que si Dios te dio una palabra, te dio una palabra. Y ya. ¿Cuánta gente detenida, 3 meses detenida, pasando súper necesidad? Porque tú crees que a un inmigrante lo van a tratar feliz allá. Lo que han dicho las personas que han deportado es, mira, este trato es para que tú llegues a tu país y le digas a la gente que por favor ni se les ocurra venirse para acá de esa forma. Son bienvenidos en legalidad, pero que si ni se les ocurra. Hubo gente, yo he conocido gente que ha estado allá que la han deportado, y por eso traigo el caso, que le han dado una comida al día. Una. Y no te imagines pues una bandejita paisa, pues propiamente, que te aguante hasta el día siguiente, no. Para que ellos sientan el rigor de no quererse volver para allá, ni alentar a otros a que se vayan de esa manera ilegal. ¿Saben cómo los traen hasta el aeropuerto del Dorado? Esposados. En el avión les dan esa humillación. Y ustedes saben que a ellos los esposan de los piecitos y las manitos. ¿Te imaginas como que te toque ahí al lado de este man? Ay, padre, este man, ¿qué habrá hecho?
Todo tu viaje va a ser como: mi Padre, apiádate. Ahí sí te vas a arrepentir. Apiádate, Señor, ten piedad. Esta persona, ¿qué habrá hecho, Señor? Los traen así tan humillados, para que ellos sientan que nunca van a querer regresar de esa manera. Y los oficiales les dicen a esas personas de esa forma: por favor, dile a los tuyos que son bienvenidos cuando vienen legalmente, pero que ni se les ocurra venirse de la manera en la que tú te viniste. ¿Está claro? Es eso, amados. Las puertas del Señor se abren fácilmente. Los propósitos de Dios, las cosas del Señor funcionan. Pero no forces nada de lo que el Señor no quiere hacer. ¿Te das cuenta por qué hemos hecho tanto énfasis en el espíritu de consejo? Porque es la naturaleza de Dios revelando sus planes en favor de nosotros, revelando sus estrategias en favor de nuestras vidas. No, que yo voy a renunciar a mi empresa y me voy. ¿Te lo dijo Dios? Pues no, es que yo estoy aburrido, yo consigo trabajo muy fácilmente. ¿Te lo dijo Dios? No, que yo estoy... Bueno, ¿te lo dijo Dios? Renuncia a la persona y se mete en una aflicción sin ninguna necesidad. Porque Dios nos enseña es a obedecer. ¿Queda claro? Él quiere hijos obedientes. Entonces, gente que simplemente con su ligereza, que con su influencia, con sus amigos, cree que puede hacer ese tipo de cosas. No. No cambies de empleo a menos que Dios te guíe. No renuncies hasta que Dios no te ha dado la palabra. No, que es que tengo un jefe muy difícil, que no me lo soporto, que acá, que allá. Y el Señor ya te dijo que te salieras. No, pero yo no me aguanto más. Consigues un nuevo empleo y el jefe nuevo es 100 veces peor que el anterior. Porque lo que Dios quería era que tú aprendieras a amar a los enemigos, a interceder por ellos, a hacer bien a los que te maldicen. Y ahora dice, y lo peor, ahora no puedo renunciar acá, porque cogí un apartamento y lo estoy pagando. No puedo, me tengo que aguantar este desgraciado. Era más suave el otro, pero no buscar el consejo de Dios te llevó a eso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta tan definitivo que es tener comunión con Dios? Tener intimidad. Porque es que si Jesucristo es tu Señor y mi Señor, Él es el jefe. Y Él es el que dice qué hacemos y qué no hacemos. ¿Queda clarísimo? No te muevas así como haciendo lo que te parezca. No, por favor, no. Si Jesucristo es tu Señor, Él es tu Señor. Y vas a aprender a obedecer. Y vas a bajar la cabeza delante de Él. Y vas a decirle lo que tú digas, lo que tú decidas, lo que tú determines, Padre Celestial. Por favor, Señor. Estoy seguro, como lo dije hace 8 días, que todos hemos cometido muchos errores por no oír el Espíritu de Dios. Por no recibir el consejo de Dios. Vienen las consecuencias. Así que el consejo de Dios toma la sabiduría, la inteligencia, la comprensión y el conocimiento necesarios para aplicarlos a la estrategia perfecta de Dios. Perfecta. Miren esa estrategia que Dios le da a Eliseo para esta familia. Una estrategia perfecta. Vende el aceite, paga a tus acreedores y vive tú y tus hijos de lo que quede. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿quién recibió el consejo? Aquella persona que buscó la respuesta. ¿Sí te das cuenta? Fue ella la que recibió la respuesta de parte del Señor, no los hijos. Así que ¿quién era la platuda de la casa? La mamá. Vive de ella, tú y tus hijos. Vive de lo que quede. O sea, ella. ¿A quién le va a dar el Señor el consejo? Al que lo busque. Al que lo busque. Esta mujer llegó en angustia. Si ese hijo dice, mire, Eliseo, profeta de Dios, mi papá era un hombre lindo, tú lo conociste y ahora estamos embalados. Ese hombre hubiera tenido la respuesta de Dios. ¿Sí estamos claros? Pero en este caso fue ella.
Cuando una persona busca al Señor de todo corazón, Dios le responde. Dios trae respuestas gloriosas y sobrenaturales. Así que si nosotros seguimos el consejo de Dios, veremos cómo sus estrategias pueden cambiar circunstancias en un instante. Imagínate esa mujer de la angustia y de la desesperación al regocijo y a la paz. Tenía una sola botellita de aceite. ¿Y cuántas vasijas vacías tomó? No lo sabemos. Pero las suficientes para pagar a sus acreedores y vivir del resto. ¿Sí te das cuenta? Es una bendición. Así que deja que Dios guíe tus pasos. Deja que el poder de Dios repose sobre tu vida. Porque en un solo instante, mira, Jesús escupió, hizo lodo, lo puso en el lodo, en los ojos de este ciego. Ve y lávate. En un instante le cambió la vida a ese ciego de nacimiento. Se rompió la maldición que él desde nacimiento tenía. Ahora la escritura dice, no, Jesús, no es que él pecó o sus padres, sino para que fueran manifiestas en él las obras de Dios. O sea, el Señor permitió la situación. No es que Dios lo haya creado ciego. Situaciones genéticas, situaciones que hayan complicado el desarrollo normal de este niño. Nació así. Pero para que el poder de Dios fuera evidente. Cuando el consejo de Dios es atendido, en un solo instante, toda la maldición de una vida puede cambiar. Ese ciego va, lo acercan al estanque de Siloé, se echa agua y todo cambió en un instante. Ese es el poder del consejo de Dios. En un instante todo puede cambiar. Todo. ¿Está claro? Atiende el consejo de Dios. Deja que Dios te guíe, que Dios te oriente. No te cierres a hacer tu voluntad. Deja que Dios obre en favor de tu vida. Todo lo demás lo hará el Señor. Es el poder de Dios manifestándose en favor de nosotros. Por eso no podemos depender de estrategias pasadas. Porque el Espíritu Santo nos va dando nuevas estrategias para cada momento, para cada situación. Lo que ayer funcionó, mira que con un niño pequeño, solo con, hey papito, se va a ganar 3 varazos. No papi, está bien. Pero ya ¿qué? ¿Me va a pegar o qué? A los 14. Ya te enfrenta, ¿sí o no? No funciona. Ahora necesitas una nueva estrategia o no. ¿Sí o no? Con los hijos, en la adolescencia, ya necesitas algo. Lo que funcionó ayer ya no funciona hoy. No funciona. Lo que tú hacías ayer y funcionaba con tus hijos, con tus seres queridos, hoy no funciona. Necesitas el río de Dios fluyendo permanentemente. El consejo de Dios permanentemente. Hay más fuerzas espirituales. Hay más poderes ocultos, cosas demoníacas. Hay más demonios sueltos hoy día. Esa es la verdad. Y se cumple la profecía que ahí va a ser así. Entonces, si hay más demonios sueltos, necesitamos más poder de Dios, ¿o no? Lo necesitamos y está disponible. Así que dejémonos preparar por el Señor. En tu empresa necesitas el consejo de Dios. Porque cuando tú te vuelves un instrumento de bendición para tu empresa, el Señor te va a decir, hijo, vamos a hacer esto acá. Y vas a empezar a orar de esta manera en este lugar. El espíritu que se mueve acá, que gobierna este lugar, es este. Así que tú y yo vamos a estar unidos para bendecir a estas personas. Y estás ahí específicamente para recibir revelación de Dios. Y empiezas a orar, a interceder fielmente. Pero hay gente, te lo dije el domingo, que no es un buen siervo y fiel, sino un siervo inútil. Escasamente lo que tenía que hacer es lo que hace. Hay gente que en una empresa no bendice, al contrario maldice. ¿Te acuerdas que Labán le dice a Jacob, es que el Señor me ha bendecido mucho por tu causa? Esa tiene que ser tu vida, en el lugar donde estés. Que tu empresa, pero es que aquí todos son hijos del diablo, sí, para eso estás ahí. Para eso estás ahí. Pero hay gente que en las empresas lo único que ha hecho es poner problema. No, pero es que es muy difícil, sí. Y es que para Daniel fue fácil. Para José fue fácil. Para Jesús fue fácil. Hay gente que nunca bendijo las empresas, nunca. Hasta peleaba con la señora que le da el tinto. Usted sabe que a mí no me gusta el tinto así tan tibio. Me lo trae hirviendo que cuando yo lo tome, sienta un pringonazo en la lengua.
y pelea con la de los cintos. Hay gente así de mala en el pueblo de Dios, en serio. De mala. No bendijo nunca la empresa, no la bendijo y no la ha bendecido. Si ese ha sido tu caso, yo te digo hoy, cambia. Arrepiéntete, estás ahí para bendecir. Con el espíritu de consejo viene sobre tu vida y empiezas a ser un instrumento de bendición para que la empresa diga de ti: es que Dios nos ha bendecido mucho por tu causa. Labán era un hombre impío, entiéndelo, un hombre impío, y aún reconoció la obra de Dios en la vida de Jacob, y era un impío. Faraón, cuando ve a José, le dice: ¿dónde hallaremos un hombre tan sabio en quien repose el Espíritu de Dios como en ti? Tú eres el hombre. Y por causa de José se bendijo toda esa nación y las naciones de la tierra en esa época. Así que mi pregunta final es: ¿eres de bendición en el lugar donde estás? ¿O todavía no lo eres? Tú has sido de conflictos, de peleas. Nadie te quiere en ese lugar. Has peleado con todo. Has peleado con la persona más dulce y paciente en la empresa. Dices que es increíble, esta persona es tan difícil, que esta persona que es un alma de Dios. ¿Has escuchado esa expresión? Hasta con él ha tenido problemas esta persona. Es un diablo, aunque se diga cristiano. En serio que es un diablo. Y el problema no es la gente. Pregúntale a Daniel si el problema fue la gente. Pregúntale a José si el problema fue la gente. Mientras se va poniendo de pie, pregúntale a Jesús si el problema fue la gente. ¿Estamos claros? El problema no son ellos, el problema eres tú. Labán era un tipo pero necio. Necio. ¿A qué padre se le va a ocurrir que un hombre se enamora de su hija y en la noche de bodas le da otra? ¿Te das cuenta lo necio que era el perverso este? Y sin embargo reconoció que por causa de Jacob Dios lo había bendecido a él. Puede ser que tú tengas un jefe peor que Labán, y sin embargo él tiene que reconocer que por causa de tu vida en ese lugar, Dios ha bendecido el lugar. ¿Estamos claros? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tú tienes que volverte un instrumento de bendición. Para eso recibe el consejo de Dios permanentemente, la guía de Dios. Depende de Dios, que Dios te hable, que Dios te enseñe, que Dios te instruya. Padre, por favor, no sé cómo hablarle a mi hijo. Yo sé que está oprimido por demonios, yo lo sé, Padre, pero háblame, Señor. Y Dios te va a aconsejar provechosamente. Dios va a traer su palabra, su consejo sobre esa situación. Te va a bendecir. Y Dios te dice: hijo, hija, vamos a orar de esta manera. Hijo, vas a interceder de esta forma. Vas a hablarle a tu hijo de esta forma. Esta es la estrategia. Y empiezas tú en el plan de Dios. Funciona perfectamente. ¿Queda claro, amados? ¿Sí o no? Es el consejo. No puedes ser más un malandro, por favor, no. Sé de bendición donde estés. Que todo el mundo pueda decir de ti: Dios me ha bendecido por causa tuya. Dios me ha bendecido por tu causa. Que esa sea tu vida en esta tierra. Y que cuando tú vayas a mi funeral o yo al tuyo, que la gente pueda decir: esta persona fue de bendición a mi vida. Y vengo a rendir un último homenaje a ti por lo que fue esta persona, porque fue de bendición de verdad. Bendijo esta generación, bendijo esta tierra, bendijo esta causa. Qué bendición sería, ¿no les parece? Vivir de bendición en esta tierra. Que Dios te diga: tú eres una bendición acá, y por causa tuya yo voy a bendecir esta casa. Yo voy a bendecir esta empresa. Por tu causa yo voy a bendecir esta empresa. Voy a bendecir a esta gente. Ese es tu destino, ser de bendición acá. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que por tu gracia pongas hambre en cada uno de nosotros, Señor. Y que en verdad deseemos de todo corazón ser de bendición en esta generación, Padre de gloria.
que por nuestra causa, Señor, por lo que tú haces en nosotros, la gente en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras empresas, nuestras universidades, nuestros colegios, Señor, sean bendecidas, Padre. Nuestros clientes, nuestros pacientes, nuestros estudiantes, nuestros jefes, nuestros compañeros, nuestros maestros, sean bendecidos por causa nuestra, Dios Todopoderoso. Por eso en tu bendita gracia permite que recibamos tu consejo para bendecir nuestra familia, para bendecir nuestros seres queridos. Vamos, levanta tu voz y clama a Dios diciendo: Padre, bendíceme para bendecir mi familia, para bendecir mis seres queridos, para bendecir mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis tías, mis abuelos, mis sobrinos, mis primos, mis nietos. Señor, bendíceme para bendecir mi familia, Dios Todopoderoso. Quiero ser bendecido por ti, quiero ser de bendición, Padre de la gloria. Como tú lo declaras, te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Y tu palabra dice que por la fe nosotros somos hijos de Abraham. Así que él fue bendecido para bendecir, y es lo que nosotros queremos, Señor. Bendícenos con sabiduría, bendícenos con inteligencia, bendícenos con consejo, bendícenos con poder, con conocimiento íntimo de Dios y con temor del Señor, Padre de gloria. Vamos, iglesia, todos orando en este momento, todos pidiendo al Señor: vuélvete un instrumento verdadero de bendición donde quiera que vayas, que por tu causa la gente a tu alrededor sea bendecida, que por la obra de Dios en ti tus amigos aún sean bendecidos, tus amigos sean guardados, tus amigos reciban el consejo del cielo, familias sean restauradas por causa de tu vida. Oh Dios de los cielos, bendice a tu pueblo, bendícenos, Señor, que la plenitud de tu espíritu repose sobre nosotros, para que aún se rompan herencias generacionales de maldición, Señor. Oh Dios de los cielos, las deudas que aún están pendientes en el mundo espiritual sean canceladas por el poder de la sangre de Jesucristo, y nosotros seamos de bendición, Señor. Oh Dios, los pendientes que tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y tatarabuelos, todos estos pendientes se invaliden por la sangre del Cordero, Señor, y podamos ser de bendición, podamos vivir nosotros y nuestros descendientes en paz, en gozo, en salud mental, en salud espiritual, emocional, física y financiera, Señor. Por tu gran misericordia, Padre, bendícenos, Señor, y levántanos, Dios y Rey de la gloria. Señor, rompe maldiciones de deuda, de escasez, de pobreza, de quiebras financieras, de enfermedades, Señor, de cáncer, Padre de la gloria, de enfermedades cardiovasculares, Señor, aún de enfermedades óseas. Bendito Padre de la gloria, rompe maldiciones, Señor, rompe maldiciones que vengan, bendito Dios, a afectar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras almas, Señor. Oh Dios omnipotente, en tu gracia bendita, llénanos de ti, cúbrenos por el poder de la sangre gloriosa del Cordero. Bendícenos para bendecir, bendícenos para ser de bendición, bendícenos para manifestar tu gloria en esta tierra, Padre. Oh Dios omnipotente, con ese corazón de intercesor, pon tu mano derecha sobre el hombro de la persona que tienes al lado y vas a bendecir esa vida, vas a bendecir esa casa con todo el corazón. Pide a Dios la bendición y el favor suyo sobre esa persona, Padre, por tu bendita gracia. Bendice a mi hermano, a mi hermana, bendice su vida, bendice su causa, bendice su familia, Señor, bendice su entrar y su salir, Padre de gloria. Y yo te ruego que aún maldiciones que puedan estar reclamando esta vida o este hogar se invaliden por la obra de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Que repose sobre esta vida el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder.
que repose sobre esta vida. Señor Dios de la gloria, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor, Padre celestial. Oh Dios, bendícele, Padre. Oh Dios, aún espíritus que reclaman su línea familiar, Dios mío, sean sin poder. Perdona los pecados de esta vida, los pecados de sus padres, de sus abuelos paternos y maternos. Perdona los pecados de sus bisabuelos, Señor, paternos y maternos, bendito Dios de los cielos. Y que no haya nada en esta vida que le invalide, Señor, la bendición tuya, Padre, Dios de los cielos. Haz que esta persona bendiga todo lugar donde está. Que esta persona bendiga, Señor, la familia, bendiga la casa, bendiga los seres queridos, Dios de la gloria. Y en el nombre de Jesús, si hay enfermedad en este cuerpo, te pedimos que lo sanes sobrenaturalmente. Oh Dios de la gloria, a un virus, Señor, que haya en el cuerpo de tus hijos y de tus hijas, sean sin poder en esta hora, Padre celestial. Bendito Dios de la gloria, predisposición al cáncer, predisposición a enfermedades vasculares, pulmonares, cerebrales, neurológicas, Señor. Que todo esto por la sangre del Cordero se invalide y que haya sanidad aún genética, que haya salvación genética, Padre de la gloria. Maldiciones de divorcio, bendito Dios, de aborto, maldiciones de infidelidad, de madre solterismo, de padre solterismo. Dios mío, que todas estas maldiciones se invaliden. Maldiciones de hombres solteros, de mujeres solteras, Padre, que por tu gracia se invaliden en el poder de la sangre de Jesucristo. Y tu pueblo sea bendecido, tu pueblo sea protegido, tu pueblo sea prosperado, Padre. Tu pueblo tenga una intimidad profunda contigo, que tenga revelación, que tenga visión, que tenga, Señor, discernimiento profético, Padre de gloria. Haz un desatar de tu espíritu en medio de nosotros, Señor. Que fluya tu presencia, que fluya el poder de tu espíritu en medio de nosotros, Señor. Y que como hijos podamos amarte con todo el corazón. Bendigo esta vida y toda su familia. Bendigo todas las áreas de esta persona, Señor. Y te ruego que tu favor le acompañe, Padre. Que en tu gloria y misericordia veamos tu grandeza, Padre celestial. Sea tu favor y sea tu gracia en medio de nosotros, Señor. Lo rogamos, Padre, de todo corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.